Entonces, dice acá, resolver los siguientes problemas utilizando ecuaciones. Entonces, vamos a resolver 10 problemas utilizando ecuaciones, tal y como lo vimos en la última clase que tuve. Entonces, vamos ahí con el primer problema. Bueno, entonces, dice, miren, 17 menos que un número es 101. Habíamos dicho respecto a este 17 menos que, cuando llevaba esa palabra de que, el 17 iba después del número. La Y letra. habíamos dicho, ahí ya escuché, que para esa definición de número, que es algo que no se conoce, utilizábamos una letra. Entonces vamos a utilizar la letra Días, profe. buenos días, A, y 17 menos, entonces menos 17. Entonces ahí. Y dice que es, habíamos dicho que es el signo igual, 101. Entonces, A menos 17 es 101. Entonces, esa es la ecuación que vamos a resolver. Ahora debemos de resolverla. ¿Sí? Entonces, para resolverla, habíamos dicho que nos fijamos en esa cantidad, que es la que tenemos que eliminar. Entonces, copiamos a menos 17 y ahora, para eliminar ese 17, Lo volvemos a positivo. muy bien, más 17, igual. Y en el otro lado tengo ahí 101 y también agrego más 17. Muy bien. En esta parte se elimina ese número 17, ya que los signos son diferentes, se restan. Nos queda solamente la letra A. Y en el otro lado, pues tenemos que hacer esa operación. Entonces decimos ahí 101 más 118. 17. Muy bien, 118. Y esa es la respuesta. Si ustedes lo habían resuelto, pues ahí está la prueba de cómo era, ¿verdad? Muy bien. Entonces, así rápido, no me voy a ir tardando mucho porque si quisiera resolver todos los problemas, les voy a borrar acá. Y ahora vamos a resolver el siguiente problema. El problema número 2 dice 34 multiplicado por un número es 272. Ese es el siguiente problema. Entonces dice 34 multiplicado por un número. En este caso pues habíamos dicho el 34 y una letra. Por ejemplo, M, 34M, eso significa 34 multiplicado por un número. Nos dice, da el producto. Esa palabra da es la que nos indica que hay un signo igual. Y 272. Ahora resolvemos ahí. Y pues sabemos que para poder despejar esa ecuación, debemos de eliminar el 34, que es un número que está multiplicando a la letra M. Entonces, para poder eliminarlo, hacemos la operación contraria, que es dividir.
Entonces, ambos lados de la ecuación la dividimos entre 34. En el primer lado, pues se cancelan ahí los números 34 y solamente nos queda la letra M. Y acá decimos 272 dividido 34. 8. Muy bien. Y esa es la respuesta. Entonces, voy a hacer ahora el siguiente. Creo que le van tomando captura o copiándola así rápidamente. El siguiente dice, el cociente de un número y menos 8 es 216. El cociente de un número y menos 8 es 216. Cociente habíamos dicho que es una división. Entonces el cociente de un número, entonces lo escribiríamos de la siguiente manera. Podemos hacerlo en forma de fracción. Por ejemplo, n dividido menos 8. Y esto dice que es 216. Entonces, aquí, para poder despejar, el menos 8 está dividiendo. Entonces, para poder eliminarlo, debo de multiplicar por esa misma cantidad en ambos lados de la ecuación. Entonces, ahí se elimina el menos 8, nos queda solo la letra n. Y aquí decimos 216 por menos 8. 1728. Bien. Lo que va a ser negativo, menos, y 1728. Y ahí está. Esa es la solución de ese tercer problema. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna duda, chicos? Hasta el momento no, profe. Vamos ahora ahí con el problema número 4, entonces. El problema número 4 dice, un número aumentado en 56 produce un total de 124. Entonces, a ver si recuerdan. La palabra aumentado, ¿a qué se refiere? Suma. Una suma, muy bien. Le dice un número aumentado en 56. Entonces, vamos a escoger cualquier letra, por ejemplo, P más 56, y nos dice que da un total de 124. Entonces ahora pues tenemos que despejar acá. Copio P más 56. Y el número que debemos de eliminar ahí es el 56. Lo vuelvo Entonces, negativo. muy bien, lo vuelvo negativo. Así que agrego menos 56 entonces. Y en el otro lado, copio el número que ya tengo, que es 124. Y Menos también agrego, 56. muy bien, menos 56. Acá se cancela ese 56, de tal manera que solo me queda la letra P. Y aquí 124 menos 56. 68. Muy bien. Y esa es la solución. Si ven, pues prácticamente lo nuevo en estos problemas pues es escribir la ecuación, ¿verdad? De ahí la solución es la misma situación.
Bueno, y hay algunas ecuaciones que pues son mucho más fáciles de resolver, por lo que nos dicen, miren, tal y como dice esto. Dice que 369 artículos están divididos en cajas de 3. ¿Cuántas cajas son en total? Si ven acá, ya no nos está hablando de un número, ¿sí? No nos está diciendo un número multiplicado por tal o un número dividido, no, sino que aquí ya suena a una situación un poco más real. 369 artículos están divididos en cajas de 3. ¿Cuántas cajas son en total? Miren, esto realmente ustedes bien pueden venir y dividir 369 entre 3 y ya van a tener el total de cajas. Pero como estamos utilizando ecuaciones, la idea es utilizar una ecuación para poder resolver. Lo vamos a decir así, miren. 369 dice que está dividido en cajas de 3. Eso nos debe de dar el número de cajas, que como el número de cajas es un número que no conocemos, ahí es en donde vamos a colocar la letra. Miren, por ejemplo, la letra A. Y entonces, ahí, si se dan cuenta, pues no hay ningún número que despejar, simplemente realizar esa operación. 269 dividido 3 es, 123. muy bien, 123. Y eso pues es igual a la letra A. Que bien puede ser otra letra, ¿verdad? Ya habíamos hablado que como es una variable, pues puede ser cualquier letra. Bien. El siguiente problema. Solo ahí el micrófono, por favor, tengamos cuidado. Ahora dice, un cine se fundó 16 años antes del 2005. ¿En qué año se estableció? Bien, lo voy a plantear como una ecuación. Lo que no sabemos es el año en que se estableció, ¿sí? Y para llegar al 2005, se fundó 16 años antes. Eso es decir que para llegar al 2005, a ese año en que se estableció, se le tuvieron que haber sumado 16 años para llegar a 2005. Esa es la ecuación. N más 16 igual a 2005. Entonces ahora resolvemos, ¿verdad? Copio ahí ese n más 16 y para poder eliminar el 16 ahí, debo de agregar el negativo. Entonces 2005 menos 16. Muy bien. Es aquí n. El 16 se elimina y en el otro lado solo debo hacer la operación. 2005 menos 16. ¿Cuánto es? 1989. 1989. Muy bien, 1989. Entonces ahí ya tenemos la respuesta, ¿verdad? ¿En qué año se fundó el cine? En el año 1989. Ahí. Entonces, ven de que estos problemas, pues, también tienen una solución utilizando ecuaciones. Y esa es la utilidad de una ecuación. Resolver problemas. Vamos ahí con el número 7. Este dice, en un teatro se vendieron boletos por 789 quetzales. Y cada boleto costaba 3 quetzales. ¿Cuántos boletos se vendieron? En estos problemas en donde ya no nos están mencionando un número, sino que ya es una situación más formal, el que va a representar la letra es el dato que no conocemos. Entonces, según lo que dice el problema, ¿cuál es el dato que no conocemos? ¿Cuántos boletos? ¿Cuántos La boletos? ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, vamos a decir la letra B. Pero bueno, ¿qué hay que hacer con esta letra B para que nos dé 789? Pues dice que cada boleto cuesta 3. Si yo quiero que me dé 789, utilizando la cantidad de boletos, lo que debo hacer es multiplicar el número de boletos por el precio que tienen, ¿verdad? Entonces, 3B igual a 789. Aquí hay una multiplicación. ¿Cómo resolvemos ahí? Como queremos eliminar el número 3, ¿verdad? Ese sería el número. Entonces, ambos lados los dividimos entre 3. Nos queda la letra B igual. ¿Y cuánto es 789 dividido 3? 263. Muy bien, 263. Entonces, ¿cuántos boletos se vendieron? 263. Muy bien, 263 boletos. Incluso en este tipo de problemas, ¿sí? Incluso nosotros podemos venir y escribir ya una respuesta formal, ¿sí? Ya que la pregunta dice cuántos boletos se vendieron, nosotros podemos decir, se vendieron 263 boletos, ¿verdad? Y eso pues nos va a ayudar a darle una interpretación a ese proceso que estamos haciendo, ¿verdad? A esa ecuación. Vamos a ir con el problema número 8. Problema número 8 dice, el señor Báez vendió 17 autos, menos que el señor Rivera. Y el señor Báez vendió 53 autos. ¿Cuánto vendió el señor Rivera? Si ustedes ven, pues aquí ya hay otro tipo de problema y aquí voy a utilizar un tipo de situación para poder encontrar esa solución. Bueno, bien. Del que sí conocemos cuántos autos vendió es del señor Báez. Dice que el señor Báez, aquí lo voy a escribir como datos. El señor Báez vendió 53 autos. Y dice que el señor Rivera es del que no conocemos. Entonces, como ya les dije, lo que no conocemos, a eso es a lo que le vamos a colocar la letra. Pero ahora también nos dice algo. Al principio nos dice que el señor Báez vendió 17 autos menos que el señor Rivera. Ese 17 menos, ya sabemos que la letra es R, o sea, menos 17. Entonces, miren, planteando de ahí de alguna forma esos datos, pues obtenemos nuestra ecuación, que es R menos 17 igual a 53. Así es como vamos a obtener el valor de autos que vendió el señor Rivera. Entonces ahí copiamos y para poder eliminar el 17, agregamos el 17 positivo igual en el otro lado. En el primer lado pues se elimina, ya solo nos corresponde hacer ahí 53 más 17. 70. Muy bien. Entonces, ahí ya resolvimos y ya podemos decir con seguridad cuántos autos vendió el señor Rivera. Entonces, miren, podemos decir, el señor Rivera vendió, ¿cuántos autos? 70. 70 autos. Y entonces ahí ya le damos, como les digo, una interpretación a lo que estamos haciendo.
¿Alguna duda hasta este momento, chicos? No, profe. Espero que vayamos copiando. Disculpen si voy un poco rápido, pero ven que ya sí logramos avanzar. Vamos por el problema 8. Ya solo nos hace falta llegar hasta el número 10. Entonces vamos con el problema número 9. Y el problema 9 dice, un suéter cuesta $24.75 y Diana necesita $8.50 para comprarlo. ¿Cuánto dinero tiene Diana? Lo que no sabemos es cuánto dinero tiene Diana, entonces esa es la letra. Vamos a colocarle D. Dice que Diana necesita $8.50, es decir, que si nosotros le agregáramos esa cantidad de $8.50, Diana va a tener ¿cuánto? 24.75. ¿Sí? 24.75. Y entonces ya tendría para poder comprar el suéter, ¿verdad? Entonces resolvemos ahí, miren. Miren, aquí tiene punto decimal, pero ustedes pues ya aprendimos ahí cómo resolver las operaciones con punto decimal, entonces ahí no hay ningún problema. Ahí agrego menos 8.50 para poder eliminarlo. En el otro lado tengo 24.75 y también agrego 8.50. Muy bien, entonces ahí está la letra D. En el primer lado se elimina. Y ahora pues tenemos que hacer esa operación. Entonces tenemos, miren, 24.75 y a eso le vamos a restar 8.50. Recuerden que en este tipo de operaciones el punto va alineado, entonces aquí resto y digo 5 menos 0 es 5, 7 menos 5 es 2. A 4 no le puedo restar 8, entonces presto. Entonces digo a 14 le resto 8. 6. Entonces 6. Y el 2 que prestó se quedó en valor de 1. Entonces, aquí la respuesta es 16. 16.25. Muy bien. Entonces la pregunta dice, ¿cuánto dinero tiene Diana? Entonces nosotros podemos decir que Diana tiene 16.25. 6.25 quetzales. Bueno, ahí está. Bien. Entonces vamos allá con el último problema. Ya prácticamente estaríamos terminando con la clase. Bueno, dice. El tiempo de un corredor fue 4.52 segundos más que el mejor tiempo de la escuela. Si el tiempo del corredor fue de 29.32 segundos, ¿cuál fue el mejor tiempo de la escuela? Lo que no sabemos es cuál es el mejor tiempo. Vamos a utilizar la letra T para tiempo. Y dice que el tiempo del corredor fue 4.52 segundos más. Ahí nos dice más. Entonces, si al mejor tiempo que está representado con la letra T le sumamos esos 4.52 segundos que se pasó el corredor, digámoslo así, entonces ahí nos va a dar el total de tiempo que tardó ese corredor. ¿Cuánto fue que tardó ese corredor? 33.84. Bueno, yo creo que ahí hiciste la operación, ¿no? Pero aquí lo que nos dice es si el tiempo del corredor fue de 29.32 segundos. Eso es lo que tenemos que colocar ahí. Entonces, aquí miren, T más 4.52 y le restamos 4.52.
para poder eliminarlo. En el otro lado, ahí tengo 29.32 y también debo de agregarle menos 4.52. Entonces, ahí se elimina. Solo nos queda la letra T y hacemos la operación. $29.32 menos 4.52. Entonces ahí 2 menos 2 es 0. A 3 no le puedo restar 5, entonces presto. A 3 se le resto 5, esto es 8. Copio ahí el punto. El 9 quedó el valor de 8. Entonces 8 menos 4 es 4 y el 2 se copia. Muy bien, entonces el mejor tiempo fue 24.80 segundos. Y eso es lo que podemos escribir. ¿Cuál fue el mejor tiempo de la escuela? Nosotros podemos decir, el mejor tiempo de la escuela fue de 24.80 segundos. Muy bien, entonces así estamos terminando el día de hoy. Y yo espero pues de que ahorita pues ya tienen ya ahí resuelta la hoja. Espero que sí hayan copiado todo y que también pues lleguen ahí el aprendizaje de cómo resolver cada uno de estos problemas. ¿Alguna duda antes de finalizar la clase?